Muy bien. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Por favor, hermanos, ahí en Apocalipsis 3:18. Hemos estado viendo una serie de predicaciones acerca de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ya hemos visto algunas. Las pasadas que hemos estado predicando están ahí en el internet, en YouTube, para que luego las busquen. Y el día de hoy vamos a estar viendo este pasaje de Apocalipsis 3:18. Y vamos a ver, la predicación se llama La Odisea y la provisión incomparable. ¿Sí? Apocalipsis 3:18 dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Quiero rogarte, Señor, en esta noche, que tú limpies mi corazón, Señor, con la sangre de Cristo Jesús. Que limpies, Señor, mi mente, mi boca, Señor. Que podamos escuchar tu voz, Señor, y no la mía. Que podamos, Señor, deleitarnos en tu palabra, Señor, en tu Santo Espíritu, bendito Dios. Quiero rogarte, Señor, humillándome delante de ti, Señor, sabiendo que sin ti no podemos hacer nada. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, esta provisión incomparable, Señor. El oro de la fe, el colirio, Señor, que nos quita la ceguera espiritual y con la que nos impide, Señor, que te veamos claramente, Señor. Y también, Señor, que podamos ser abastecidos de vestiduras blancas, limpios, Señor, de nuestro pecado, el pecado que cometemos delante de ti, Señor. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Háblanos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Odisea y la provisión incomparable. Esta iglesia de la Odisea estaba ubicada precisamente en una tierra que se llamaba la Odisea, y en este lugar había unas aguas porque no había ningún río que pasara por ahí. Y entonces los mismos habitantes de la Odisea habían hecho pozos, ¿verdad? Que no eran naturales, o sea, los habían ellos fabricado para que pasara por ahí el agua, pero era un agua que estaba estancada, ¿verdad? No era un agua que tuviera un flujo continuo como los ríos, sino que era un agua que tenía un flujo muy lento. Prácticamente el agua estaba estancada. Entonces era un agua que estaba llena de polvo, de muchos minerales. Era un agua muy pesada, muy salada, muy amarga. Sin embargo, toda esa agua se podía usar para otras cosas, ¿verdad? Porque aunque una civilización pueda salir adelante, necesita agua. Aquí en Monterrey pues tenemos la presa de la Boca, la presa del Cuchillo, y en otros lugares también hay presas, y es indispensable tener ahí una presa. En el caso de ellos, hicieron estos ductos de agua subterráneos por los que pasaba agua, con los que podían abastecerse para hacer sus cosechas, ¿verdad? Sembrar, regar ahí sus sembradíos, y también podían ellos usarla para los animales o para cualquier otra cosa, pero era un agua que no se podía beber. Cuando alguien la bebía, podía inmediatamente darse cuenta del sabor salitroso que tenía. Y en el momento que la empezaban a tomar el agua, la escupían, porque era agua que sabía muy mal.
¿verdad? No era un agua rica como las de los manantiales o como incluso las de los ríos. En una ocasión andábamos precisamente allá en la Sierra de Santiago. Hay una cascada que se llama el Chipitín. Por allí están los matacanes y todo eso. Y ahí hay un agua que está muy limpia, se ve verde, se ve azulosa el agua. Y hay unos ciertos lugares en donde tú puedes incluso meter la cabeza y tomar agua ahí, ¿verdad? Entonces es un agua que está limpia porque no está contaminada con basura ni nada. Y es un agua muy, muy rica, ¿verdad? Incluso hay veneros, ¿verdad? Donde sale el agua de ¿cómo se llama? Pues del área subterránea, ¿verdad? Corre de entre las piedras y sale de unos pozos, ¿verdad? De ahí, y tú ves cómo sale el agua de ahí y cómo se encharca así en un pozo, ¿verdad? Un venero precisamente. Tú puedes ahí tomar agua y sabe bien sabrosa, ¿verdad? El agua. ¿Por qué? Porque tiene un flujo constante, se está filtrando continuamente también debajo de las piedras. En este caso esta agua era agua tipo agua estancada, no sabía bien. El Señor Jesucristo en su ministerio siempre utilizó figuras con las que la gente podía entender con un poco más de facilidad qué es el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo siempre daba comparaciones. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un terreno y al momento de que lo vio, lo volvió a esconder, fue, vendió todo lo que tenía, regresó, compró esa tierra y para poder obtener ese tesoro, ¿verdad? Ese es el reino de los cielos. Y así muchas comparaciones que el Señor Jesucristo hace para que nosotros podamos entender las verdades espirituales. Ahí está la parábola del hijo pródigo también, ¿verdad? Muy recordada. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo usa este problema que hay ahí en esa región de la Odisea para que ellos entendieran cómo estaba la situación espiritual de esa iglesia. Por eso les dice aquí, en los primeros versículos, dice, escribe al ángel, ahí en el versículo 14, estamos en Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vemos aquí cómo es que el afán por la riqueza estaba afectando a la iglesia. Uno puede tener un trabajo y tú puedes percibir que Dios te bendice y que empiezas a ascender en ese trabajo. Eso está bien. Cuando Dios te bendice y empiezas a ascender en ese trabajo, hasta ahí van bien las cosas. Pero en el momento que el trabajo te está volviendo tibio, en el momento que el trabajo te está haciendo o te está petrificando, ¿verdad? Otra vez tu corazón se está volviendo de piedra. En ese momento ya las cosas andan mal, ¿verdad? Porque hay un afán por las cosas materiales. Ahí es donde cambia el asunto. El apóstol Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando amas el dinero, entonces ahí es donde uno empieza a afanarse por las cosas materiales. No tiene nada de malo ahorrar para comprarse un carro, ahorrar para comprarse una casa. Es un sacrificio que se hace, que va a ser para toda la vida. En el caso, por ejemplo, de una casa, una propiedad, eso es bueno, porque es para la familia. Si no, cuando estés ya mayor, ¿qué es lo que vas a hacer? Si Dios nos permite llegar a una edad mayor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? No puedes pasártela pagando renta toda la vida. Entonces necesitas esas cosas. Pero en el momento que esas cosas se vuelven un afán y te desvían completamente o medianamente incluso de las cosas de Dios, entonces es cuando ya se empieza a convertir en un problema.
Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, esta tierra de la Odisea, era una tierra muy rica, porque el comer, aun cuando el agua no pasaba por ahí, ¿verdad? Cuando tenían ellos que hacer ahí una brecha para que pasara el agua, aún así era un lugar en donde había mucho comercio. La economía de ahí estaba muy fortalecida. Entonces cualquiera podía esforzarse y hacer riqueza. A diferencia, por ejemplo, aquí en la actualidad, hay países en donde hay una economía muy fluida, muy fructífera, y cualquier persona que se lo proponga puede empezar a hacer riqueza. Pero en el caso de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, de allá del sur o de otras regiones, incluso aquí mismo en México, podemos ver que aunque la persona se lo proponga, no puede hacer nada, porque la economía no está fluyendo. En el caso de la iglesia de la Odisea, había una economía muy fructífera. Entonces, los cristianos de esta iglesia estaban volviéndose tibios. O sea, no se decidían por su fe. ¿Por qué? Porque lo que les estaba captando su atención era lo material. Aquí podemos ver eso. Entonces el Señor Jesucristo les advierte y les dice: yo conozco tus obras. Esta frase hemos estado aprendiendo que se la dice a cada iglesia, ¿sí se fijan? A cada iglesia el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1, más o menos en el tercer o cuarto renglón, dice: yo conozco tus obras. En el versículo 18 del capítulo 2, versículo 19, perdón, del capítulo 2 de Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. O sea, a cada iglesia el Señor Jesucristo le decía: yo conozco tus obras. Y en el caso de la Odisea no fue la excepción. El Señor Jesucristo conoce todo. A Él no se le escapa nada. Él tiene todo bajo control. Todo está bajo la mira de Él. Él ve todo, Él ve el corazón. Ve lo más profundo que hay en nuestro corazón. Entonces dice el Señor Jesucristo ahí en el Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí no está hablando de ser bueno o malo. Aquí está hablando de decidirse por una cosa o por otra, ¿verdad? O te entregas al Señor o no te entregas nada, pero no puedes estar en medio, ¿sí? Aquí no está hablando de algo ético o de algo en lo que tú puedes decir esto es bueno y esto es malo, y vamos no debes estar en lo malo y debes estar en lo bueno. No está hablando de eso en este caso. En otras ocasiones sí habla de eso la palabra de Dios, pero en este caso no está hablando de algo así. Está hablando del Señor. Lo único que está queriendo decir aquí es: decídete. No seas como el agua que corre por tu ciudad de la Odisea. Un agua tibia. Cuando tú pruebas el agua, por ejemplo, el ejemplo que les puse allá en la Sierra de Santiago, ¿verdad? Cuando tú pruebas esa agua está bien fresca, porque es un agua que está continuamente corriendo, que pasa por abajo de las montañas. El agua que ellos tenían, aparte de que era semi-estancada esa agua, porque sí fluía, pero no fluía completamente, estaba llena de salitre o de minerales, ¿verdad? Muy pesada, muy salada, amarga. Aparte de eso, era un agua caliente. O sea, cuando alguien la probaba, pues aparte de que sabía fea, estaba tibia y la escupía. Entonces dice el Señor Jesucristo: no seas como esa agua que tú tienes ahí, sino que debe ser frío o caliente, ¿verdad? En este caso era un agua tibia. Ahorita dije agua caliente, ¿verdad? Era un agua tibia, un agua que tenía un sabor no grato, ¿verdad? Y aquí podemos ver que el Señor Jesucristo dice: pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Aquí el Señor Jesucristo no está hablando en un sentido imperativo, ¿sí? Esta palabra que está usando aquí el Señor Jesucristo es: estoy a punto de vomitarte. O sea, estoy a punto de arrojarte, así, porque así me sabes cuando te pruebo. Me sabes tibio. O sea, yo necesito que seas o frío o caliente. O estás conmigo o no estás conmigo. Decídete, es lo que dice el Señor aquí. Pero si eres tibio, yo te pruebo a ti y me dan ganas de arrojarte, ¿verdad? No me sabes bien, no me eres grato, es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Entonces está diciendo, estoy a punto. O sea, esta expresión, ¿verdad? Los comentaristas del griego dicen que lo que significa es: estoy a punto de vomitarte. No está diciendo el Señor como si fuera un decreto, te voy a vomitar. No, está diciendo, estoy a punto de vomitarte. O sea, es la sensación que tú me generas al no ser frío o caliente. Y luego el Señor Jesucristo da la base y dice por qué este pueblo de Él que habita ahí en la Odisea está de esa manera, tibio. Dice el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos las vestiduras de ellos eran lo mejor, porque ellos tenían recursos económicos. Las vestiduras de ellos eran lo mejor, tenían atavíos de oro tal vez, podían ellos tener propiedades, podían tener ellos negocios, les iba muy bien a esta iglesia de la Odisea. Y ellos pensaban que estaba muy bien, porque les iba bien. Aquí es donde nosotros podemos ver, hermanos, y quisiera, hermanos, que pudiéramos entender esto, ¿verdad? Dios nos bendice, y cuando nosotros empezamos a generar un bien económico, le tenemos que dar gracias a Dios. Aún los impíos que no conocen a Cristo hacen bien en darle gracias a Dios por los bienes que tienen. Ellos hacen bien en darle gracias a Dios, porque es verdad, porque Dios es el que provee. Pero nosotros, hermanos, aquí debemos entender que le debemos dar gracias a Dios por lo que nos da, pero cuando eso que Él nos da se convierte en nuestro Dios, cuando esa riqueza toma el lugar de Dios, entonces ya es donde empiezan los problemas. Y no tiene que ser algo muy ostentoso, no tiene que ser, al hablar de riqueza, tal vez, por ejemplo, yo no conozco la riqueza, les soy honesto, la verdad, nunca he sido rico. Y entonces no necesitamos hablar de grandes cantidades de dinero. Simplemente con que el dinero ocupe el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo en tu corazón, ahí es donde empieza el problema. Porque cuando empezamos nosotros a sentirnos autosuficientes, que nosotros mismos podemos suplir nuestras propias necesidades porque por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, y decimos, por eso estudié, por eso me preparé, y empezamos a darle la gloria a nuestra propia persona en lugar del Señor Jesucristo, ahí es donde empieza el problema. Entonces ahí es cuando el Señor Jesucristo dice, mira, tú crees que tienes todo, tú dices, yo soy rico, ahí en el versículo 17, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, date cuenta que no tienes lo que yo te doy. O sea, tú tienes una bendición material que el Señor te proveyó. Ahora ya la estás disfrutando. Pero si tú abrazas esa bendición y sueltas al Señor, entonces el Señor Jesús te dice, mira, tú tienes todo, o crees que tienes todo, pero me soltaste a mí. O sea, no eres rico realmente, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Por qué dice eres desventurado? Porque
no eres alguien dichoso realmente, porque no estás con el Señor. Realmente la bienaventuranza proviene del Señor. Que tú seas feliz en tu corazón, que tengas paz, proviene del Señor. En el momento que tú sueltas al Señor, entonces ahí es donde tú ya te vuelves un desventurado. O sea, alguien que no es bienaventurado, alguien que no tiene una dicha que se desborda por tu corazón. Entonces podemos ver aquí también que en el momento que tú, para abrazar la riqueza o el dinero o los afanes de este mundo, sueltas al Señor, entonces te vuelves un miserable. Un miserable, ¿qué es un miserable? Es decir, una persona que está en la miseria y que no tiene nada y que necesita pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, en ese momento, aunque tengas todo lo material, si no tienes al Señor, es como si no tuvieras nada. Por eso le dice el Señor, realmente eres miserable, eres pobre. ¿Por qué? Porque no me tienes a mí. La mayor riqueza que nosotros podemos tener, hermanos, es la presencia de Dios. No hay nada como la presencia de Dios, hermanos. Tú te puedes quedar sin nada en esta tierra, puedes quedar en la calle incluso, pero si tienes la presencia de Dios, tienes lo mejor, porque Dios no te va a abandonar, Dios te va a restaurar en su momento. Entonces podemos ver aquí que por eso les dice el Señor, como me dejaste a mí, eres pobre. Y dice unas últimas dos palabras, ciego y desnudo. ¿Por qué ciego? ¿Qué es lo que mejor pueden ver nuestros ojos? Su gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dice el Señor Jesucristo a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees, tú puedes ver la gloria de Dios. De muchas maneras. Yo no sé en tu pasado cómo hayas visto la gloria de Dios. Tal vez la hayas visto y no te has dado cuenta. Pero precisamente eso es lo que nosotros estamos persiguiendo, que podamos ver la gloria de Dios, porque las otras cosas que podamos ver no tienen importancia. Lo más importante que pueden ver tus ojos espirituales es la gloria de Dios. Por eso le dice el Señor, como ya me dejaste, ya no me estás viendo a mí, ya quitaste tus ojos de mí, como dicen Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Si tú quitas los ojos del Señor y empiezas a ver otras cosas, por más deslumbrante que sea eso que estás viendo, estás ciego realmente, porque no estás viendo lo que debes ver, que es al Señor Jesucristo. Y dice, y desnudo, es decir, estos hombres o estas personas, ¿verdad?, de esa iglesia, hombres y mujeres, tenían unas vestiduras caras, tenían lo mejor, pero el Señor Jesús les dice, realmente es como si no tuvieras nada, porque no me tienes a mí, porque no estás vestido de las vestiduras con las que yo te puedo vestir. El Señor Jesucristo, al final de nuestros días, nos va a vestir de unas vestiduras blancas, y lo puede hacer ya, si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros estamos continuamente en comunión con el Señor, le entregamos nuestra vida, el Señor te va a vestir de vestiduras blancas. Y aquí es donde nosotros podemos ver, dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí, hermanos, el consejo que les da el Señor Jesucristo a los hermanos de la Odisea, les dice que de mí compres oro refinado. ¿Con qué puede una persona comprar oro? Con dinero. Pero ¿con qué puedes comprar oro del Señor? Con nada. O sea, nosotros no podemos pagarle al Señor para que nos dé ese oro. Es un don, el don de la fe. Cuando la palabra de Dios habla de oro, se refiere a la fe. Por ejemplo, el rey David dice que los mandamientos de Jehová son más deseables que el oro. ¿Qué significa esto? Que cuando tú deseas la palabra de Dios para obedecerla,
Es tu fe la que está actuando ahí. Es algo que Dios puso en tu corazón, la fe. Esa fe es el oro refinado en fuego. Aquí es donde empieza, ¿verdad?, el sufrimiento del cristiano. El oro refinado en fuego. La fe de nosotros, hermanos, es más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro. Y así como es más precioso que el oro, dice el apóstol Pedro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿verdad? Ese oro, para que pueda ser probado, para que pueda ser purificado y pueda mostrarse como un oro puro, auténtico, necesita ser pasado por el fuego. Y el apóstol Pedro nos habla de pruebas en nuestra vida. Son necesarias las pruebas en nuestra vida. Ese es el oro que nosotros estamos adquiriendo. Un oro refinado en fuego. Dios ya puso en ti una fe preciosa, dice el apóstol Pedro. Es una fe que es más preciosa que el oro. ¿Más preciosa para quién? Para Dios. Esa fe que tú tienes, que Dios te dio, para Dios es preciosa. Es preciosa para cada uno de nosotros también, pero para Dios es más preciosa todavía. Para empezar, porque Él te la dio. Esa fe es una fe que Él te puso en tu corazón, que es un don de Dios y que Él te regaló. ¿Cómo la vas a comprar? ¿Cómo vas a comprar esa fe? Dice la palabra de Dios en Isaías. Dice que vengamos a Él, ¿verdad?, para comprar sin dinero. Que nosotros vayamos para comprar de Él sin dinero. O sea, es gratuito. Cuando tú te acercas al Señor, todo lo que tú puedas obtener es gratuito. Tú no te vas a esforzar para obtener algo. Todo lo que tú vas a tener es por gracia nada más. Claro que cuesta, como lo veíamos el domingo, ¿verdad? Cuesta, hay un precio que hay que pagar realmente. Pero ese precio tú no se lo pagas al Señor. Ese precio tú lo pagas aquí en la tierra. O sea, tú tienes que pagar ese precio que cuesta seguir al Señor. Dice el Señor Jesucristo que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. O sea, hay que morir cada día. Cada día ocurren cosas en nuestra vida que nos hacen pasar aceite, ¿verdad? Que nos hacen sentirnos frustrados, que nos hacen sentirnos tristes muchas veces. Hay cosas en nuestra vida que suceden así. Es el precio que hay que pagar. Pero si tú estás con el Señor, si el Señor está contigo, ¿a qué le temes? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú tienes al Señor, tú tienes al que te defiende de todo mal y de toda circunstancia. Entonces, esa fe, que es un oro refinado en fuego, necesita realmente ser pasada por el fuego. Tú necesitas ser pasado por el fuego. Yo necesito ser pasado por el fuego para que esa fe sea refinada y para que esa fe, dice el apóstol Pedro, sea hallada en alabanza, honra y gloria a nuestro Dios. Por eso vienen las pruebas. Mira, si vienen pruebas a tu vida, no te alejes del Señor. Tú debes continuar con el Señor, porque esas pruebas no vienen para que te alejes. A veces entendemos mal el mensaje que nos está mandando Dios. ¿Para qué vienen esas pruebas? Para que tu fe sea, precisamente la palabra lo dice, probada. Para que tu fe sea pasada por el fuego de la prueba y para que se purifique esa fe, para que se fortalezca cada vez más, para que nosotros podamos estar en el camino del Señor con todo denuedo, con todo valor y continuar adelante. Y también dice aquí que ese oro es el que realmente te vuelve rico, dice, para que seas rico. Realmente la fe es la que hace que tú seas el mayor de los dichosos en este mundo. Tú vas a ser rico con esta fe.
porque es un oro. Con esa fe pueden pasar muchas cosas en tu vida. A Dios le agrada la fe. Cuando tú tienes fe, obviamente nos enseña Santiago, ¿verdad? La palabra de Dios ahí en Santiago, que esa fe va acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, esa fe precisamente actúa juntamente con las obras. O sea, la misma fe te lleva a actuar, te lleva a la acción. Escuchaba esta semana que toda iglesia, ¿verdad?, que no aterriza su fe en la acción, está condenada a fracasar. Entonces nuestra fe, hermanos, debe aterrizarse en la acción. Servicio para el Señor. No acción nada más por hacer cosas, porque Dios no nos llamó nada más para hacer cosas, nada más para estar activos. No, sino que sea una fe de obediencia al Señor que nos lleve a hacer la obra de Dios. No el estar buscando qué hacer, sino el obedecer al Señor. ¿Cómo vamos a ganar a las almas para el Señor? ¿Cómo vamos a ganar a más niños para el Señor? Esa es la fe que nos hace actuar y servir al Señor genuinamente. Y de esa manera nosotros nos vamos a sentir felices. No vamos a necesitar nada más. No estamos buscando la felicidad en la riqueza material. Hay gente que está buscando esa felicidad. Buscan la felicidad ¿cómo? Acumulando bienes materiales. Creen que de alguna forma van a ser felices. Pero ¿qué tal si lo pierden todo? ¿Qué tal si pierdes la salud? Por más dinero que tengas, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Realmente lo único que necesitas es al Señor. Esfuérzate por tus proyectos económicos. Échale ganas a lo que tú tienes que hacer. Dios te va a bendecir. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Pero que eso no robe tu atención para que estés tibio en tu vida espiritual. Y dice aquí, y vestiduras blancas para vestirte y que no seas descubierta la vergüenza de tu desnudez. Desde el huerto del Edén, hermanos, podemos ver cómo cuando el Señor creó a Adán y Eva, ¿verdad?, cuando creó al hombre, a la humanidad, desde ahí ellos estaban desnudos. Pero ellos no veían su desnudez con maldad. Pero en el momento que ellos comen el fruto que Dios les había mandado que no comieran, en ese momento la desnudez de ellos se descubre ante sus ojos y sienten vergüenza. Y van y se cortan unas hojas de higuera para tapar esa vergüenza. Esa vergüenza es la vergüenza del pecado. Por eso ellos sintieron vergüenza porque habían pecado delante de Dios. Por eso les está diciendo el Señor, mira, tú te has metido en buscar riquezas, ¿verdad? Te has alejado de mí. Si una persona se aleja de Dios, ¿qué es lo único que puede hacer la persona? Pues empieza a su mente, ¿verdad?, a irse a otras partes, ¿verdad?, a pecar. Entonces, lo único que puede pensar la persona, ¿verdad?, pues son cosas malas. Pero cuando tú estás en el Señor, el mismo Señor te libra del pecado, te hace libre del pecado. Y aquí podemos ver que en este caso, ¿verdad?, ellos estaban desnudos porque eran personas que se habían olvidado de Dios y que se habían sumergido en una vida de pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, hermanos? Dejar esa vida de pecado. Dejar esa doble vida, hermanos. No podemos tener una doble vida. No podemos ser unos en nuestra mente y otros en el exterior. No podemos ser unos en nuestro corazón y otros en el exterior. No podemos ser unos en la iglesia, otros en la casa. Unos en el trabajo, otros con los vecinos. No podemos tener una doble vida o triple vida, ¿verdad? Debemos ser genuinos, tal como el Señor nos hizo. Tal como somos en la iglesia, así debemos ser en el trabajo, así debemos ser en la casa. Porque así nosotros no vamos a estar siendo tibios. Esa tibieza de nosotros ya vimos cuánto le desagrada al Señor. Le hace sentir un asco en su boca, ¿verdad?
Entonces, si queremos ser de olor grato para Él, pues solamente depender del Señor Jesucristo para limpieza de nuestro pecado, para que sea quitada esa vergüenza de la desnudez del pecado y que podamos estar delante de Él y que podamos estar en confianza delante de Él. El Señor ya nos lo dijo: acércate confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Y también, por último, hermanos, dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Dicen un comentarista, o más comentaristas también yo creo que lo dicen, que este colirio al que se está refiriendo el Señor Jesucristo era algo que se comercializaba mucho ahí, precisamente ahí en ese lugar. Era algo que funcionaba muy bien en cuanto a ventas. La gente compraba ese colirio. Entonces el Señor Jesucristo les dice: unge tus ojos con colirio. El colirio, si ustedes buscan por ahí en internet, ¿verdad?, en Google, les va a aparecer que es como una pomada, ¿verdad?, que te puedes poner en los ojos. Obviamente, pues con supervisión médica, ¿verdad? No te vayas a hacer algún daño en los ojos, porque los ojos es un área muy delicada. Pero es una medicina milenaria, o sea, es una planta, ¿verdad?, que se usa, se convierte en pomada, y que se usa para los males en los ojos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo le dice: tú realmente estás ciego, no me puedes ver. Ya dejaste de ver, me quitaste tus ojos de mí. Dice: unge tus ojos con colirio para que me veas. Es lo más importante que nosotros podemos hacer, hermanos. Que nuestros ojos no se desvíen del Señor. Que sigamos viendo al Señor. Nuevamente dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tus ojos en el hombre. Todos cometemos errores. Cuando ponemos nuestros ojos en el hombre, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos hacemos tibios, ¿verdad? Y renegamos de la iglesia, renegamos de los hermanos, porque estamos poniendo nuestros ojos en el hombre. ¿En quién debemos poner los ojos? Solamente en el Señor Jesucristo. Dicen por ahí, hace poquito vi un mensaje, ¿verdad?, en el WhatsApp. Ya ven que a veces mandan así mensajes. Y decía que no puedes encontrar una iglesia que sea perfecta, porque ni siquiera en el Nuevo Testamento podemos ver una iglesia que sea totalmente perfecta. Todas las iglesias tenían un problema. Por eso el apóstol Pablo, tanto como el apóstol Juan, les escribían, ¿verdad?, estas cartas de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque había problemas en las iglesias. Y si tú ves los problemas que hay en las iglesias, pues obviamente vamos a hacernos tibios, ¿verdad?, y alejarnos del Señor. Claro que también hay cosas que no se pueden tolerar, ¿verdad? Como ya vimos en otras predicaciones acerca de, por ejemplo, el mensaje de Sardis y Tiatira, ¿verdad? Hay problemas que no se deben tolerar, ¿verdad? Hay cosas en la iglesia, doctrinas falsas, torcidas, que no se deben tolerar. Es responsabilidad principalmente del pastor, ¿verdad?, pero también de los hermanos. También que no debemos tolerar ciertas cosas que se lleguen a hacer en las iglesias. Pero eso es una cuestión de que la iglesia se ponga de acuerdo y digan: hey, esto no se puede tolerar, vamos a llevarlo, ¿verdad?, a tratar ese asunto, ¿verdad?, en una sesión de negocios, ¿verdad? Vamos a hablar del asunto, porque eso no se puede tolerar. Pero de eso a que yo solo empiece a decir: eso está mal, y eso está mal, y eso también, no, esta iglesia está mal, y te vas, porque te vuelves tibio. Aquí está la explicación. Entonces es lo que decía ese mensaje que les comento. Precisamente no debemos poner nuestros ojos en la gente, ni en nadie, ¿verdad?, ni en las cosas, ni en las circunstancias. Cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias, ¿qué es lo que sucede? Nos desanimamos, porque dejamos de ver al Señor como lo habían hecho ellos, y ponemos nuestros ojos en las circunstancias, nos desanimamos. Necesitamos poner colirio, sanar nuestros ojos, para que nuestros ojos vuelvan a ver al Señor.
para que regresemos a la comunión con el Señor, para que estemos en oración día con día, para que estemos nuevamente anhelando su palabra. Cuando se apaga el fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ya ni ganas te dan de leer la Biblia, de abrirla. Ya ni ganas te dan de escuchar la palabra de Dios. Ni ganas te dan de ir a orar. Dices, ¿para qué? O no sé, o sea, sientes algo como una tibieza, lo que le estaba pasando a esta iglesia. Precisamente, ¿por qué? Porque pones tus ojos en las circunstancias, porque pones tus ojos en la gente. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver al Señor. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, porque todos fallamos, hermanos. Todos estamos expuestos a eso. Nadie somos perfectos. Nadie. Y tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice el Señor, lo que les dijo a esta iglesia. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, venía una prueba de parte del Señor. Algo iba a hacer el Señor con ellos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No solamente habían dejado de ver al Señor, sino que lo habían sacado de la iglesia. ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible que una iglesia haya sacado al Señor de sus puertas? Eso no se puede, o sea, pero ellos lo habían hecho. Ellos lo habían hecho. No sé, entonces, ¿a qué se reunían? Si no es a adorar al Señor, si no es a escuchar su palabra, pues yo creo que se reunían a alabarse a sí mismos, a decir, mira cómo me ha ido en la vida, ¿verdad? Tengo muchas riquezas. Es lo que dice el Señor de ellos. A eso se reunían, a alabarse a sí mismos. Habían sacado al Señor. Entonces esta iglesia, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesucristo necesitaba que le abrieran esa puerta para que Él pudiera obrar en sus vidas. Abre la puerta de tu corazón si has sacado al Señor Jesucristo de tu vida. No significa que el Espíritu Santo se haya ido de ti, pero sí en el momento que tú sacas al Señor Jesucristo, ¿verdad?, de tu vida, es decir, le quitas el lugar que tiene del trono de tu corazón y se lo das a otras cosas, a personas, a bienes materiales, a circunstancias, entonces ahí es donde el Señor te dice, yo estoy a la puerta, todavía estás a tiempo, arrepiéntete, abre la puerta de tu corazón, déjame entrar otra vez para trabajar en tu vida. Es lo que dice el Señor aquí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hemos visto que a cada iglesia que el Señor Jesucristo le daba un mensaje, a todos les daba una recompensa. Por ejemplo, veíamos la vez pasada a la iglesia de Tiatira. Dice el Señor, yo le daré la estrella de la mañana, que es la venida del Señor Jesucristo. Es un regalo muy grande. Y ahora lo que podemos ver aquí, el regalo es, yo le daré, como dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira, ahorita quizás tú sientas que no eres importante para la gente que te rodea. Tal vez sientas que no has hecho nada que tú digas, yo puedo decir que he hecho algo en mi vida que me hace trascender. Tal vez no hemos nosotros logrado algo así. Si tienes planes para eso, adelante, ¿verdad? Adelante, Dios se puede glorificar en eso. Pero no te afanes con eso, porque hay algo mejor que te espera allá. Dios te va a dar una importancia muy grande cuando tú venzas en el camino del Señor, cuando sea el reinado milenial del Señor, cuando Él esté aquí en la tierra reinando sobre la tierra, sobre todas las naciones, y Satanás esté encadenado, entonces tú vas a estar con Él, también junto con Él, reinando también con Él. Ahí vamos a estar reinando, con Él. Es una gran promesa. Al que venciere, dice el Señor. El Señor mismo nos da victorias contra el pecado. Hay que ir contra el pecado, no ignorarlo.
El pecado, si lo ignoras, se va metiendo poco a poco hasta que se apodera de tu corazón. Ve contra él y deséchalo de tu vida con el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay algo muy hermoso que no quiero que nos vayamos sin comentarlo, ya para concluir, hermanos. En el versículo 20 dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una comunión, como por ejemplo ahorita nos vamos a echar unas tostaditas, ¿verdad? Vamos a cenar, vamos a convivir. En ese tiempo los cristianos convivían así, cenaban. Ellos lo que hacían era comer, ¿verdad? Les llamaban ágapes. Y aquí el Señor Jesucristo está poniendo también ese ejemplo. Yo cenaré con él y él conmigo. ¿Qué sigue después de que le abres la puerta al Señor Jesucristo? Después de que estuvo fuera de nuestra vida. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón, ¿qué es lo que sigue de ahí? Que estés en comunión continua con él. Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de sentarse contigo a la mesa y de cenar contigo, de estar en comunión, platicando. ¿Nunca has pensado que el Señor Jesucristo te diga por tu nombre cuando te vea? Yo la vez pasada estaba pensando en eso y me fascinaba y me conmovía mucho el saber que Él me diga Eric. O sea, que de su boca santa salga mi nombre. Aunque dice la palabra que Él nos va a dar un nombre, ¿verdad? Pero que Él me conozca. Así nos conoce a cada uno de nosotros. Él pronuncia nuestro nombre con su boca. Tal vez no seamos dignos de eso, pero Él nos limpió con su sangre, hermanos. Entonces, que nosotros estemos continuamente en comunión con el Señor, para que el pecado de nuestra vida sea erradicado, para que el enemigo sea vencido con el poder del Espíritu Santo y por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos, bendito Dios, por la provisión incomparable, Señor, que has hecho en nuestra vida. Esta provisión, Señor, de colirio para que podamos ver, Señor, de vestiduras blancas, Señor, que tú has limpiado y que tú con la que tú has cubierto, Señor, la desnudez, la vergüenza de nuestra desnudez por el pecado. También, Señor, nos has provisto de oro, que es la fe que hay en nuestro corazón, Señor, que tú mismo nos has dado. Gracias, Señor, por esa provisión incomparable, Señor. Nada se le compara, Señor. No hay nada más precioso que tú, lo que tú nos das, Señor. No hay nada más precioso en la tierra. Ni siquiera todo el oro del mundo puede valer estas cosas que tú nos ofreces, Señor. Y aún la recompensa de estar reinando contigo, Señor, en tu reino. Gracias, bendito Señor, porque tú nos tomas en cuenta en tu reino, Señor. Tú nos tomas en cuenta y nos amas y nos llamas por nuestro nombre. Bendito Dios, gracias, Señor, por ese amor que nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.